Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Llegamos a ustedes a través de Canal Institucional para presentarles toda la información de interés del máximo órgano de control fiscal en el país. Investigamos, analizamos, hacemos seguimiento de los temas más sensibles para los colombianos y recogemos los principales pronunciamientos de esta entidad que vela por el adecuado uso de los recursos públicos que son de todos y que además lucha de manera decidida, de manera frontal contra la corrupción. En el día de hoy les ofreceremos un programa especial con lo más destacado de los informes que presentó el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al Congreso y en los que se analiza cómo se encuentran actualmente las finanzas del Estado, el gasto público y las regalías. Con mucho gusto les saluda Erika Fontalvo. Aquí están nuestros titulares para hoy. Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, presenta en Colombia Tiene Control el informe y certificación de las finanzas del Estado y el informe del Sistema General de Regalías para la vigencia 2015. Jefe del máximo órgano de control fiscal, asegura que retos de política pública serán priorizar el gasto y buscar ingresos estables. Informe de Finanzas Públicas de la Contraloría General concluye que el país necesita una reforma tributaria que logre progresividad, equidad y neutralidad. En el 2015, déficit fiscal alcanzó 3.73% del Producto Interno Bruto, superior al registrado en el 2014, debido en gran parte al choque petrolero, que generó menos ingresos a la nación. Órgano de control fiscal llama la atención por problemas de eficiencia en la ejecución de los recursos que presenta el Sistema General de Regalías. En Colombia Tiene Control, sondeo virtual. Su opinión es muy importante. Por mandato legal y constitucional, cada año la Contraloría General de la República entrega al Congreso el informe y certificación de la situación de las finanzas del Estado, del que también hace parte el informe sobre el Sistema General de Regalías. Para la Contraloría es fundamental que el Congreso y la ciudadanía, como veedores del gasto público, tengan una visión completa acerca de la situación fiscal del país. Con el objetivo de brindar un completo panorama de la situación fiscal y financiera del Estado en cada uno de sus sectores y niveles, la Contraloría General de la República presenta cada año 4 informes ante el Congreso y la ciudadanía en general. En ese análisis se establecen cuáles fueron las razones o los orígenes de los resultados fiscales que generan cada una de las entidades o sectores que componen el sector público consolidado, mostrando cuáles fueron las tendencias y cuáles fueron los efectos que tuvo el entorno interno y externo en esos resultados. Para ejercer el control fiscal por parte de la Contraloría, se desarrollan 4 informes que son: el informe de auditoría al balance de la Hacienda Pública, adelanta el proceso de consolidación que realiza la Contaduría General de la Nación y establece cuáles fueron los principales hallazgos en materia contable y financiera de las entidades que conforman el Estado. En el informe de la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro, se determina cuáles fueron los resultados en términos de ejecución presupuestal y los resultados de la cuenta del Tesoro Nacional. El informe de la deuda pública muestra su estado a nivel central y territorial y las causas de los movimientos del endeudamiento público. Y el informe de certificación sobre las finanzas del Estado. El informe de la situación de las finanzas del Estado. Se recoge a nivel global los resultados de esos informes y se establece cuál fue la situación fiscal del sector público consolidado, estableciendo los orígenes del déficit o superávit de cada una de las entidades que lo componen. Con la elaboración de estos informes, la Contraloría General confía en que el órgano legislativo disponga de unos insumos valiosos, no solo para realizar el seguimiento de las ejecuciones pasadas y ejercer el necesario control político, sino también para contribuir a la formulación de unas mejores políticas públicas y, adicionalmente, que la ciudadanía tenga mejores herramientas para ejercer el control. Al hacer entrega del informe y certificación de la situación de las finanzas del Estado para la vigencia 2015 a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el Contralor General Edgardo Maya Villazón aseguró que hoy resultan evidentes las debilidades estructurales de la economía colombiana y de las finanzas públicas. En ese contexto,
lo que primero queremos destacar es en el balance de las finanzas públicas de Colombia. Durante el 2015 arrojó un déficit consolidado del 3.73% del Producto Interno Bruto, superior al de 2014, que fue de 2.05. Desde luego, sigue reiterándose la influencia del choque petrolero que afectaron las finanzas de Ecopetrol fundamentalmente, generando por esa vía menores impuestos y desde luego utilidades a la nación. En el 2015, el total de la deuda pública del sector público alcanzó 453.7 billones de pesos, de los cuales 341.9 billones corresponden al gobierno central, 71.4 billones a las empresas nacionales, también conocidas como entidades descentralizadas, 28.9 billones a las empresas territoriales y 11 billones a las entidades territoriales, llámese municipios o departamentos. Los retos fiscales enfrentados por las autoridades económicas durante el año 2015 siguen estando presentes en toda su integridad en el año 2016. Las mismas circunstancias. La tasa de cambio sigue siendo volátil, la inflación no se desacelera, el sector externo sigue mostrando un elevado déficit en cuenta corriente y la tasa de crecimiento económico sigue a la baja. Los efectos del difícil panorama macroeconómico se verán en unos menores ingresos que seguirán presionando el déficit fiscal y elevando la deuda pública de nuestro país. En el informe y certificación de la situación de las finanzas del Estado para la vigencia 2015, la Contraloría General además recomienda mantener la estrategia del recorte, especialmente en el Gobierno Nacional Central, donde comienza a verse disminuida la inversión por los gastos de funcionamiento, tal y como quedó reflejado en el proyecto de ley de presupuesto 2017 que fue presentado recientemente ante el Congreso por el Ministerio de Hacienda. En cuanto a los gastos, manifestamos que se mantendrán las estrategias de recorte, especialmente de parte del Gobierno Nacional Central, donde comienza a verse disminuida la inversión debido a la inflexibilidad de los gastos de funcionamiento, tal como se refleja en el proyecto de ley que ha sido entregado al Congreso de la República para la vigencia del año 2017. Por todo lo anterior, uno de los retos de la política pública en el corto plazo será la priorización del gasto público y en el largo plazo buscar una senda de ingresos totalmente estable. Se hace necesario establecer mecanismos que garanticen ingresos estructurales, como es el caso de una reforma tributaria. La Contraloría considera necesaria la reforma tributaria que permita reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas frente a los mercados internacionales, pero al mismo tiempo que esta reforma tributaria logra alcanzar los objetivos de progresividad, igualdad y neutralidad, disminuyendo así el costo social que se asume con la contracción del gasto y se recurre en menor medida al endeudamiento público. Como ya lo señalamos, el informe sobre el Sistema General de Regalías que la Contraloría General también le entregó al Congreso de la República hace énfasis en la inversión como componente central de este sistema, porque del buen uso de estos recursos depende que en las regiones se genere desarrollo y crecimiento territorial. Hay un primer problema, el problema de la eficiencia en el Sistema General de Regalías. Han llevado a que se acumulen grandes excedentes de liquidez en la Tesorería General de la Nación en cuantía de 6.5 billones de pesos reposan en la Tesorería y en las cuentas bancarias de los municipios y departamentos hay 5 billones sin utilizar. Hoy tienen por cuenta de regalías la Nación y los departamentos 11.5 billones sin utilizar. El alto valor de los excedentes refleja los problemas de eficiencia y de ejecución
de los recursos de regalías que han venido caracterizando al sistema. A diciembre del 2015 había proyectos aprobados por 20.2 billones de pesos, de un total de recursos distribuidos en nuestro país de 23.6 billones de pesos. El valor de los proyectos que debían haber terminado en el 2015, oigan esta alarmante cifra, ascendía a 17.3 billones de pesos. Sin embargo, los proyectos terminados en esa fecha solo son de 4.9 billones de pesos, es decir, el 28%. A diciembre del 2015, esta es una cifra alarmante que entregamos hoy, el número de los proyectos aprobados llegaba a cerca de 10.000 proyectos en todo el país, en los 32 departamentos que integran el territorio nacional y nuestra geografía política. Y como ya se anotó, esos proyectos valen 20.3 billones de pesos. Alrededor de 6.600 proyectos de esos 10.000 proyectos son inferiores a 1.000 millones de pesos. Es decir, las 2/3 partes de las regalías en Colombia se están destinando a proyectos de bajo impacto. Y finalmente yo quiero hacer una referencia porque en el FAE, ese fondo especial que se creó para el ahorro de las regalías, que quieren echarle mano en este momento, que quieren acudir a esos dineros porque se han bajado los ingresos de la regalía de 18 billones que tuvimos a 13.5 billones de pesos, debe evaluarse la conveniencia de no tocar esos ahorros que tienen en este momento un valor de 9.7 billones de pesos. El informe y certificación de la situación de las finanzas del Estado para la vigencia 2015, elaborado por la Contraloría General, analiza los retos fiscales enfrentados por las autoridades económicas del país durante el año pasado y formula una serie de recomendaciones a corto y largo plazo. Ante las dificultades presentadas en la coyuntura de 2014 y 2015, consignadas en el informe y certificación de las finanzas del Estado para la vigencia del año pasado, la Contraloría General de la República sugirió diseñar una estrategia de política económica de largo plazo que cambie la estructura productiva del país y la fortalezca, lo que se lograría incluso con una reforma tributaria. La reforma tributaria debería hacerse en dos frentes. Uno, disminuyendo las exenciones que actualmente existen en la tributación, y otro puede ser haciendo que las personas que ganan más, que generan más ingresos, paguen más. Asegura el informe de la Contraloría General que ante el nuevo panorama tributario se deben mantener los objetivos de progresividad, equidad y neutralidad, es decir, que el que tiene más debería pagar más. Se necesita que haya nuevos ingresos para la nación y eso pues para poder cubrir los gastos que genera regularmente el Estado. El máximo ente de control advierte también que los retos fiscales enfrentados por las autoridades económicas durante 2015 siguen presentes en el 2016, razón por la cual la inflación continúa subiendo. En Colombia tiene control, su opinión es muy importante, así que invitamos a todos los que nos ven a esta hora a través de Canal Institucional a participar de la encuesta de la semana. El control fiscal participativo es una prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter @CGR_Colombia, los televidentes podrán participar en nuestro sondeo virtual. Hace 8 días les preguntamos a los colombianos, ¿la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras les está brindando atención integral a las víctimas del conflicto armado? El 83% votó por el no y el 17% por el sí. Los invitamos a participar en nuestro sondeo virtual. Su opinión es muy importante. Buena parte de las regalías se quedan en el Tesoro Nacional o en cuentas de departamentos y municipios. ¿Se debe reformar el Sistema General de Regalías? Al final de esta emisión de Colombia tiene control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen opinando el tema de esta noche y en 8 días entregaremos los resultados de nuestro sondeo virtual.
Es tiempo para hacer nuestra primera pausa en Colombia Tiene Control, pero no se vayan, tenemos mucha más información de interés para todos ustedes. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación que tiene la entidad de informar y explicar sus acciones a la ciudadanía, quien además tiene el derecho a exigirla para imponer sanciones o premiar un comportamiento destacado. Control social para una Contraloría transparente. Visita nuestro micrositio, Rendición de Cuentas, www.contraloria.gov.co, web/rendición de cuentas. Control social para una Contraloría transparente. Gracias por seguir con nosotros. El balance de las finanzas públicas durante el 2015 arroja un déficit consolidado equivalente al 3.73% del Producto Interno Bruto, superior al registrado durante 2014, que fue de 2.05%. De acuerdo con el informe de la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro y al informe y certificación sobre la situación de las finanzas públicas para la vigencia 2015, el gobierno no tiene cómo hacer un ajuste fiscal para enfrentar el gasto público, o sea que los gastos superan los ingresos. Este gasto está destinado principalmente a las transferencias a las regiones, el pago de pensiones estatales y el servicio de la deuda, lo que ha llevado a aumentar el déficit fiscal. El gobierno ha tenido una reducción fuerte en los ingresos por efecto de la reducción en los ingresos petroleros del Estado. Eso ha llevado que se haya aumentado la deuda. Ese aumento de la deuda tiene que ver con lograr financiar buena parte de la inversión que tiene el Estado. Entonces, con base en esos resultados, el gobierno va a tener que hacer dos cosas: un ajuste fiscal o una mayor contratación de deuda pública. Para la vigencia 2015, las finanzas del Estado se vieron afectadas por elementos adversos del entorno internacional y nacional, tales como la caída en los precios del petróleo, lo que redujo los ingresos, un menor crecimiento económico, mayor inflación y devaluación en la tasa de cambio. Y dentro de este sector público consolidado hay una entidad que es el que lleva como más del 90% de esa explicación, que es el gobierno central. El gobierno central aumentó su déficit de 2,6 puntos del PIB a 2,9 puntos del PIB. Estos informes son la base para que el Congreso de la República tome decisiones con información verídica y comprobada para restablecer las finanzas del país. Frente al gasto público, en el informe sobre las finanzas para la vigencia 2015, la Contraloría General considera que el Estado debe de inmediato fortalecer sus ingresos para poder atender temas ineludibles como las pensiones y las transferencias a municipios y departamentos, entre otros. El informe de la Contraloría General señala que para fortalecer los ingresos del Estado, el gobierno debe diseñar una política económica que garantice finanzas públicas saludables, que evite depender de los precios de las materias primas como el petróleo, que fortalezca el agro colombiano, las manufacturas y que diversifique el aparato productivo. La reforma tributaria debe ser estructural, de tal manera que genere los ingresos necesarios para cubrir los gastos, que simplifique el sistema tributario colombiano y que evite la evasión. Para poder seguir cubriendo los gastos indispensables que benefician a todos los colombianos, como las pensiones y las transferencias que se realizan a los departamentos y municipios, los planes de financiación deben ser a largo plazo. La inversión de recursos debe ser inmediata, eso sí, sin aumentar la deuda pública. Al aumentarse la deuda pública, se genera un mayor costo de la deuda, en amortizaciones e intereses de la deuda. Cuando tengo que cubrir unos gastos que se me vuelven inflexibles, generalmente se termina sacrificando la inversión, es decir, que no van a haber más programas sociales. La ejecución de proyectos debe ser eficaz y eficiente para evitar despilfarros y pérdida de recursos. Asegura la Contraloría General que a mayor crecimiento económico, mayores ingresos y menos impuestos. Y bien, para conocer más acerca de este informe y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado para la vigencia 2015, está con nosotros en Colombia Tiene Control la Contralora Delegada para el sector de Economía y Finanzas Públicas, la doctora Patricia Rincón, quien se encuentra en estos momentos con nuestro director, con Richard Freddy Muñoz. Señora Contralora Delegada, Richard Freddy, ¿qué tal? Muy buenas noches y adelante. Erika, muchas gracias. Buenas noches, doctora Gloria Patricia Rincón, Contralora Delegada para el sector de la Economía y Finanzas Públicas.
Bienvenida. Muchas gracias, Richard. Buenas noches. Si consideramos los informes sobre las finanzas que acaba de entregar la Contraloría al Congreso de la República, ¿qué va a pasar precisamente con esta estructura de las finanzas públicas a futuro? En los últimos años lo que se ha venido viendo es que los ingresos no están dando para cubrir todos los gastos, por eso hay un mayor déficit que incrementa la deuda y efectivamente pues esa deuda se va hacia el patrimonio del país, afectándolo, digamos, de manera negativa. Muy seguramente nos veremos abocados a una reforma tributaria que permita generar una senda de ingresos estructurales y especialmente ahora en el marco de un nuevo gasto que se generaría con los acuerdos de paz, porque lo que dice el acto legislativo 01 del año 2016 es que las inversiones que hoy tenemos se mantienen, pero que habrá unas inversiones adicionales, por tanto se requerirán más recursos. Doctora Rincón, esto es muy preocupante. Precisamente las finanzas públicas son el elemento más importante para el cumplimiento de las políticas públicas de un país. ¿Cómo podemos mejorar este proceso? ¿Qué es lo que está pasando hoy con las finanzas públicas del país? Que son un tema muy especializado, que manejamos un grupo de personas, especialmente quienes las administran en los gobiernos nacionales y locales y quienes hacemos, digamos, el control. Pero las finanzas públicas podrían ser más participativas y podrían ser, digamos, más responsables si tuviéramos una mayor participación ciudadana dentro de lo que es el proceso de esas finanzas públicas. Para decírtelo de otra manera, es mucho más fácil para un ciudadano si sabe para qué es que paga sus impuestos y qué recibe, digamos, en beneficio cuando paga sus impuestos. Sería muy importante, por ejemplo, que quienes conocemos de finanzas públicas empecemos a hablar de finanzas públicas en un lenguaje más sencillo, porque finalmente las finanzas públicas son un tema fácil de entender. Doctora Gloria Patricia Rincón, Contralora Delegada para el sector de Economía y Finanzas Públicas, muchas gracias por acompañarnos aquí en Colombia Tiene Control. Muchas gracias, Richard, a ustedes por la invitación y una feliz noche a toda la audiencia de Colombia Tiene Control. Erika, regresamos con usted y más información de interés aquí en el programa institucional de la Contraloría General de la República. Hacemos una nueva pausa en Colombia Tiene Control, pero no se muevan. Seguimos con más información en segundos. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación y la buena práctica de gestión por parte de la entidad para informar y explicar sus acciones a otros. Control social para una Contraloría transparente. ¿Para qué la rendición de cuentas? Fortalecer el sentido de lo público. Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. Control social para una Contraloría transparente. Qué bueno que sigan con nosotros en Colombia Tiene Control. En el informe sobre el Sistema General de Regalías que el Contralor General entregó al Congreso de la República, se hace referencia a los riesgos en la destinación y en el uso de estos recursos. Cabe recordar que en 2015 se quedaron en la Tesorería de la Nación 6.5 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda no giró a los entes territoriales. Para el máximo órgano de control fiscal, llama la atención que a finales del año pasado se quedaron en las cuentas corrientes de gobernaciones y municipios 5 billones de pesos. Además, el porcentaje de los proyectos terminados en estos entes territoriales es de apenas el 28%. Dentro del ejercicio auditor del Plan de Vigilancia para el primer semestre de 2016, la Contraloría General de la República realizó auditorías a 9 gobernaciones y 39 municipios, obteniendo 476 hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de 92.000 millones de pesos. Concentrándose principalmente en la región de los Llanos con 33.000 millones, la región Caribe con 25.000 millones y la región Pacífico con 17.000 millones. Los proyectos se auditaron por valor de 2.5 billones de pesos, significó contratos por valor de 2.1 billones, el número de proyectos fue del orden de 874, el número de contratos alcanzó 1.690, lo que significó un amplio trabajo de despliegue por parte de los funcionarios de regalías. La Contraloría encontró que los sectores de transporte, educación, agua potable y saneamiento básico, vivienda y cultura fueron los más afectados. Es muy satisfactorio ver la reacción de la comunidad hacia la Contraloría, hacia su labor. Recibimos 320 denuncias, las cuales fueron atendidas durante este primer semestre, lo que significa una confianza grandísima sobre ese proceso.
También se recuperaron cerca de 4.000 millones de pesos en beneficios de auditoría, logrando el resarcimiento del daño causado en diferentes regiones del país. La Contraloría General de manera reiterada ha indicado que el país sufrirá una caída en sus ingresos por concepto de regalías cercano a los 5.4 billones de pesos y que las más afectadas van a ser las regiones, que tendrán que hacer recortes presupuestales por el orden de los 3.4 billones. Para el bienio de 2015-2016, el presupuesto del Sistema General de Regalías estaba por el orden de los 24 billones de pesos, de los cuales 17.47 billones correspondían al recaudo previsto para las vigencias de los años 2015 y 2016. Sin embargo, la caída del petróleo llevó a que este monto se ajustara a 12.49 billones de pesos, lo que significó una reducción de casi el 30%. En general se afectan todos los departamentos. Las reducciones varían entre más o menos el 14 y el 23%, siendo los más afectados, en primer lugar, los grandes productores como Meta, Casanare, Cesar, Córdoba o La Guajira, y también otros departamentos como Antioquia, Bolívar, Boyacá, Nariño y Magdalena. Para la Contraloría General de la República, la discusión del desahorro debe considerar el comportamiento del uso y manejo de las regalías, la dispersión de los recursos, los problemas de pertinencia y la lentitud en la ejecución. Un indicador crítico que tiene que ver con este tema de lentitud de los recursos es que a junio de 2016, de un total de 20,7 billones de proyectos que estaban en marcha, solamente habían terminado proyectos por 6,5 billones de pesos. No se puede olvidar que las regalías manejan recursos finitos, por lo cual el llamado es a invertir en actividades que contribuyan a la construcción de entornos favorables y la generación de nuevas fuentes de riqueza. Reiteramos la invitación a todos los que nos ven a esta hora en Canal Institucional para que participen en nuestra encuesta de la semana. Le recordamos que Aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter @CGR_Al Piso Colombia. En nuestro sondeo virtual los televidentes podrán opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. Buena parte de las regalías se quedan en el Tesoro Nacional o en cuentas de departamentos y municipios. ¿Se debe reformar el Sistema General de Regalías? En 8 días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Por ahora veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora opinando sobre qué debe hacer el Gobierno Nacional para mejorar las finanzas del Estado. En nuestra cuenta de Twitter, Carlos Reyes Gómez nos dice que el actual sistema cambió el panorama en regiones donde no había regalías, es más incluyente y eficiente. En nuestra cuenta de Facebook, Joaquín Salgado manifiesta que los gobernadores y alcaldes que no inviertan o malgasten las regalías deben ser sancionados ejemplarmente. Nos vamos. Hemos llegado así al final de Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Les recuerdo a los televidentes que la Contraloría ha dispuesto de una línea de atención al usuario totalmente gratuita. Es la 018-910-060 para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden realizar sus consultas en la página www.contraloría.gov.co o a través de redes sociales. En Facebook estamos como Contraloría General de la República y en Twitter como @CGR_Colombia. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado. La próxima semana los esperamos con un nuevo programa de Colombia Tiene Control. Hasta entonces y muchas gracias.